Muchísimas gracias, Javier. Ya ha hecho casi, bueno, no la mitad de mi discurso, pero por lo menos, entonces ya saben un poco lo que somos como Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Estimada compañera Maite, presidenta de la Mesa del Congreso, estimado Luis, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de la USO, estimados invitados institucionales, estimados compañeros y compañeras de la mesa presidencial y estimados compañeros y compañeras congresistas e invitados. En primer lugar, brindaros los saludos fraternos y solidarios de nuestra Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, y no voy a repetirme en el sentido de esos sectores que representamos y los 8 millones de trabajadoras y trabajadores que son afiliados de nuestra federación. En un momento en que la convivencia, la cohesión social y territorial de nuestras sociedades se ven atacadas de manera brutal por un neoliberalismo dogmático e inhumano, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos entiende perfectamente y apoya firmemente el lema y el tema escogidos para vuestro Congreso. Servicios públicos, ahora más que nunca. Más que nunca necesitamos contar con una sanidad pública capaz de responder a todos los ciudadanos, cualesquiera sean sus recursos económicos. Más que nunca necesitamos un sistema educativo que permita a los jóvenes desarrollar sus talentos, su inteligencia, su creatividad, su capacidad a incorporarse en la sociedad y en la vida activa por la puerta grande y no de manera precaria a través de mini-jobs. Más que nunca necesitamos contar con servicios de proximidad en las municipalidades, las provincias, para brindar atención a las personas mayores y a las personas dependientes. Más que nunca, necesitamos contar con agua y energía a precios al alcance de todos. Más que nunca, necesitamos fortalecer a los funcionarios y empleados públicos en sus misiones de servicio público. A pesar de los recortes presupuestarios, a pesar de la externalización y de la privatización. Obviamente, y lo experimentáis y lo estamos experimentando todos, vivimos en tiempos de crisis mayor. Pero, bueno, hay que preguntarse, ¿quiénes son los responsables de esta crisis? ¿Nosotros, como trabajadores del servicio público? ¿Trabajadores del servicio del sector privado? Bueno, ya conocemos la respuesta, ¿no? Los bancos, el capitalismo casino, la extrema financiarización de la economía, la especulación y buena parte de la irresponsabilidad y debilidad de los políticos. Todo eso nos llevó a estas situaciones de recesión, de ataques contra nuestros derechos fundamentales, tanto a nivel económico como a nivel social y laboral. Y claro, el pensamiento único lleva a un remedio único, cuyo nombre es austeridad. Según el discurso único, solo con la austeridad volveremos a un círculo virtuoso. Solo por la austeridad podrán salvarse los griegos, los españoles, los portugueses, los irlandeses y mañana los italianos. De momento los franceses estamos en campaña presidencial, entonces no hay por qué salvarnos. Ya veremos después del 6 de mayo. Y mañana o pasado mañana los belgas,
y otros pueblos europeos. Nos echan la culpa, diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que ahora hay que pagar la deuda. ¿Pero de qué deuda estamos hablando? ¿La deuda pública o la deuda privada? Nuestros políticos siempre mencionan la deuda pública y se olvidan de la deuda privada. Solo necesitamos recordar algunas cositas. A partir de las medidas de liberalización y de precarización del mercado laboral, se creó una nueva clase de trabajadores ocasionales y trabajadores pobres. Para sostener la demanda, los bancos soltaron las riendas al crédito. Por un lado, se quita una parte del salario al trabajador para remunerar al accionista. Por el otro, se le presta dinero para seguir comprando lo que producen las empresas. Utilizar lo que llamo el espantapájaros de la deuda pública es solo una manera indirecta para desacreditar el gasto público y como consecuencia la acción pública. Eso muestra la necesidad de cambiar el software en la supervisión macroeconómica. Se necesita dar igual importancia a la supervisión de la deuda privada como a la evolución de la deuda pública. Nunca olvidarse de que la crisis actual fue provocada por un exceso de deuda privada en los Estados Unidos. Desde años atrás, nuestra Federación Europea pide la introducción de mecanismos de control y evaluación de las políticas de liberalización y privatización de los servicios públicos que la Unión Europea ha iniciado en la década del 90. Pero hasta ahora, solo el silencio nos contestó. Y sin embargo, ahora, más que nunca, necesitamos la intervención pública, necesitamos inversiones públicas ambiciosas, sostenibles, a largo plazo. Y en vez de esto, ¿qué vemos? Recortes presupuestarios, recortes salariales, ningún incentivo fiscal, austeridad y más austeridad que amenaza cada vez más los amortiguadores sociales y laborales que son el sello distinto y distintivo del modelo social europeo. El seguro social, el sistema de pensiones, el código laboral, etc. De ahí una reacción sindical fuerte y las movilizaciones masivas en Grecia, en Portugal, en España, con la huelga general del 29 de marzo pasado, pero también en Italia o en Bélgica, en diciembre pasado, y más recientemente en Alemania, con cierto éxito, porque entonces para los 2 años que vienen van a aumentar los salarios de un poco más de 6%. Gracias. No sé si se puede agradecer a la señora Merkel, pero bueno, yo creo que más hay que agradecer a la acción sindical. Junto con la FES, dentro de ella, y con la cooperación activa de sus afiliados, desde Islandia hasta Rusia, pasando por los países miembros de la Unión Europea y los países vecinos, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos intenta organizar la resistencia, defender y promover los servicios públicos, sus trabajadores y los derechos fundamentales, tales como el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. En un momento en que solo nos están hablando de austeridad, de recortes, de regresión y de resignación, más que nunca tenemos que confiar en nosotros mismos como miembros de nuestros sindicatos a nivel local, regional y nacional y recordar, como lo ha hecho también Javier, recordar que formamos parte de una misma familia, la del movimiento sindical europeo e internacional.
Después de la jornada de movilización de nuestra federación a nivel paneuropeo el 30 de noviembre pasado, para la defensa y el reconocimiento de los servicios públicos por las instituciones europeas, estamos ahora organizando una gran campaña de iniciativa ciudadana sobre el tema importantísimo del agua y de su acceso público. Como lo declaró Carola Fischbach-Pittel, que es la secretaria general de la CESP, en una rueda de prensa, el agua no es un bien comercial, sino un bien público, es un derecho humano. Desde los principios de este mes de abril, junto con otros grupos de la sociedad civil y ONGs, la CESP ha elaborado un texto pidiendo a la Comisión Europea que exija a los 27 países miembros que garanticen unos servicios de agua potable y saneamiento a todos los ciudadanos, servicios suficientes y económicos. Asimismo, nuestra federación pide a la Comisión que deje de presionar a los 27 para que liberalicen este mercado, pues para la CESP queda claro que los servicios de agua y saneamiento deben quedar al margen de las reglas del mercado único europeo. Lo que buscamos mediante esta iniciativa es mostrar que los ciudadanos quieren una Europa social y rechazan los efectos negativos del mercado único y la Europa de las empresas. Todos, absolutamente todos, podemos y debemos participar en esa iniciativa. Tenemos que colectar 1 millón de firmas, pero bueno, para más de 500 millones de ciudadanos normalmente se puede hacer, ¿no? Yes, we can. Y entonces eso lo tenemos que hacer dentro de un año. Firmas que deben venir por lo menos de 7 Estados miembros para presionar la Comisión Europea, que tendrá que responder en 3 meses si va a plantear una nueva legislación comunitaria o no. Desde ahora entonces podéis consultar el web de la Federación para tener el modo de empleo de esta campaña. También mediante este tipo de acción queremos hacer pasar el mensaje siguiente. La acción sindical, y lo recalcó Javier en su intervención, la acción sindical no puede ni debe pararse a las fronteras nacionales. Formamos parte de un conjunto llamado Unión Europea, y aun cuando este conjunto parezca a veces un poco lejano de nuestras realidades cotidianas, tenemos que recordar que más del 75% de las normas, de las leyes, de las directivas, vienen de Europa y que tienen efectos directos o indirectos sobre nuestras misiones y sobre nosotros como funcionarios y trabajadoras del servicio público en términos de derechos fundamentales. La Unión Europea no es y no tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada. No todo es mercancía y finanzas y mercado. Lo que todavía hace falta es una sociedad europea ciudadana de responsabilidad compartida, con menos políticas intergubernamentales y más método comunitario, con menos actitudes nacionales y a veces nacionalistas, con más cooperación verdadera, más solidaridad para superar esta crisis sistémica. Necesitamos buscar nuevos caminos para el crecimiento, la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, el mantenimiento de los servicios públicos, de los sistemas de protección social y sobre todo necesitamos una visión a largo plazo. Somos utópicos, como dice la canción, quizás, pero yo siempre recuerdo lo que un arzobispo, el de Recife, en Brasil,
Don Elder Cámara decía, cuando sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Entonces, que viva la acción colectiva, que viva la solidaridad sindical. Os deseo un congreso exitoso y fructífero para salir adelante y seguir luchando para los servicios públicos y los derechos fundamentales en España y en Europa, como lo habéis hecho hasta ahora. Y gracias por vuestra atención.